Iniciaremos este bloque hablando de temas económicos, por lo cual ya tenemos en la línea telefónica a Marco Antonio Córdoba, economista. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Bueno, nos vamos a comunicar con él en un momento más. Y es que fíjese que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico bajó de nueva cuenta su pronóstico de crecimiento para México este 2022. Pero para profundizar sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica al economista Marco Antonio Córdoba. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. Buen día, Selena. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, la OCDE dice que hay una baja en el pronóstico del crecimiento del PIB para México en el 2022. ¿De qué hablamos cuando se habla de estos pronósticos? Mira, bien. Generalmente, antes de que finalice, por ejemplo, 2021, el gobierno federal presenta lo que se llaman los criterios generales de política económica al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación. Y en dicho documento, Selena, van las proyecciones, ¿sí?, para el año siguiente, es decir, para este año, el que presentó el año pasado. Y el gobierno federal consideraba, en base a los estudios que elaboró allá a finales del 2021, que la economía mexicana iba a crecer un 4%. ¿Qué significa este 4%? Que la actividad productiva de las empresas pues iba a crecer en promedio a nivel nacional un 4%, lo cual pues estaría implicando pues una generación de empleo de aproximadamente 500,000 plazas formales. Sin embargo, ¿sí?, conforme han transcurrido los meses y sobre todo ya ahora en febrero, la expectativa de crecimiento se ha ajustado a la baja, no por el gobierno federal. Y ellos siguen manteniendo ese 4%. Ese 4%. Sin embargo, ya instituciones financieras a nivel mundial, como es la OECD, también el Fondo Monetario Internacional, incluso ya una encuesta del Banco de México, pues ya señalan que la economía mexicana pues va a crecer menos, va a crecer aproximadamente un 2.3%, de acuerdo a los análisis que se tienen en este momento, lo cual implica que la posibilidad de crecer a un 4%, como estima el gobierno federal, pues resulta un poco complicado. ¿Sí? Y bueno, ¿qué significa entonces que se ajuste a la baja el crecimiento económico? Bueno, pues que las empresas, pues en vez de producir un 4% más en términos generales, estaría produciendo el incremento sería del 2.3%, ¿sí? Sería menor a lo esperado y por lo tanto, ¿sí?, esto podría estar afectando en la generación de empleos. A menor producción, ¿qué ocurre con el empleo? El empleo tiende a crecer menos. Y en ese sentido, probablemente este año, también de acuerdo a las encuestas, se estén creando 430,000 empleos, ¿sí? Que es una cifra ligeramente menor a los 500,000 que se tenían considerados. Entonces, Y en este sentido, Marco Antonio, ¿en qué se basa la OCDE? Si bien es cierto, pues ahorita viendo el panorama nacional, vemos que hay muchísima polémica y de alguna manera se pudiera considerar también que incertidumbre de alguna manera, justamente porque se están poniendo sobre la mesa de discusión temas como la reforma eléctrica, un tema que también pues se habla incluso de que toca algunas fibras sensibles, sobre todo por el mercado internacional y de este tratado que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Eso tiene que ver en que la OCDE dé un pronóstico menor al esperado por el gobierno federal? Son diversos factores, Serena, los que están influyendo en esta previsión a la baja. Son factores externos como también factores internos. Por ejemplo, en los factores externos, ¿qué es lo que se espera? Y también también se prevé un ajuste a la baja en cuanto al crecimiento económico, ¿sí? Lo cual el término es desaceleración, ¿sí?, de la economía mundial. ¿Qué significa? Pues si el año pasado, por ejemplo, la economía de Estados Unidos creció alrededor del 6% en su actividad productiva, este año estaría creciendo 3.8%.
¿sí? Y esto, bueno, ¿cómo nos impacta? ¿Cómo estaría impactando a México en las exportaciones? Sí, nosotros, bueno, las empresas nacional sonorenses, pues tienen como mercado exportador Estados Unidos. Entonces, si la economía de Estados Unidos va a crecer menos, eso estaría implicando que nuestras exportaciones, lo que le vendemos al mercado norteamericano, también estaría creciendo menos, ¿sí? Entonces, ese menor crecimiento del mercado norteamericano, en cierta forma, también nos afecta, porque de las exportaciones, de lo que vendemos a nivel mundial, el 80% va al mercado norteamericano. ¿Sí? Entonces, ese es un factor. Otro factor es que continúan afectados los canales de distribución de los insumos, o sea, de las materias primas, a nivel mundial. Uh-huh. Y eso provoca que, sobre todo en el sector manufacturero, pues que no se tengan los insumos, ¿sí?, necesarios para llevar a cabo la producción. Generalmente los famosos chips que se ha venido señalando en los últimos, desde el año pasado, y eso pues también provoca que las empresas manufactureras entren en paros técnicos por falta de insumos. ¿Sí? Entonces, esta afectación en los canales de distribución de las materias primas, de los insumos, también está influyendo a que la producción tienda a ser, que el crecimiento de la producción tienda a ser menos. Otro factor que es internacional, pero también ya nacional, es la inflación. Uh-huh. El año pasado tuvimos una inflación del 7%, ahorita el primer mes fue del 7%, y se espera que para finales del año la inflación sea alrededor del 5%. Y a mayor inflación, ¿qué es lo que ocurre con el poder adquisitivo? Tiende a disminuir. Sí, sí. Y el consumo tiende a disminuir, y si el consumo de las personas tiende a disminuir, compran menos mercancías, pues la demanda agregada, o sea, la demanda de todos los bienes y servicios a nivel nacional también tiende a disminuir, y por lo tanto, si hay menor demanda, se produce menos. Y que es un fenómeno mundial el que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, no es algo que le está sucediendo exclusivamente a México. En Estados Unidos también se ha habido un aumento de la inflación, que ahorita que nos comentabas también de cómo pues impacta de manera directa el hecho de que en Estados Unidos no se tengan expectativas tan altas. Sí, en efecto es un fenómeno a nivel mundial. Así como vimos el año pasado un crecimiento considerable, este año ya la economía a nivel mundial, en Estados Unidos, aquí también en nuestro país, ya va a crecer, la tasa de crecimiento va a ser menor. Sí se va a crecer, pero a un ritmo menor. ¿Sí? Y en ese sentido, pues afecta al comercio internacional, ¿no? Entonces, México, nuestro país está inmerso, ¿no?, en la actividad comercial a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, y en ese sentido, bueno, pues nuestras exportaciones, lo que vendemos, crecerían menos. Entonces, pues sí, el fenómeno económico a nivel mundial de un menor crecimiento, pues también nos afecta a nosotros. Señalabas la inflación de Estados Unidos. También va a ser un factor considerable en el sentido de que van a empezar a incrementarse las tasas de interés en dicho país, y por lo tanto, al incrementarse la tasa de interés, ¿qué ocurre con el costo financiero de los créditos? Se eleva, y por lo tanto la demanda de créditos tiende a disminuir, y la compra vía créditos también disminuye. Es lo que también está ocurriendo aquí, Selena. En nuestro país, ya desde el año pasado se empezó a incrementar la tasa de interés. La semana pasada, antepasada, Banco de México incrementó la tasa de interés, y esto se va a ver reflejado en el costo financiero de los créditos, crédito de la tarjeta de crédito, crédito del consumo, el crédito de nómina, el crédito hipotecario, el crédito automotriz. Entonces, ¿qué ocurre? Al aumentar la tasa de interés, disminuye las compras o el consumo vía crédito, y también afecta la demanda agregada de bienes y servicios, lo que demandamos a nivel nacional, y por lo tanto la producción. Y también al incrementarse la tasa de interés, ¿qué ocurre? La inversión productiva, o sea, la inversión que realizan las empresas, también tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque las empresas, al llevar a cabo un proyecto de inversión, pues muchas veces requieren de financiamiento, al cual solicitan a la banca, y al estarse incrementando la tasa de interés, pues el costo por solicitar ese crédito pues es mayor, ¿no? Entonces, ya generalmente aquí las empresas son más
precavidas al momento de solicitar financiamiento y por lo tanto los proyectos de inversión tienden a hacer menos, ¿sí? O a postergarlos ya que baje un poco más la tasa de interés, ¿sí? Entonces son fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial y bueno, también aquí a nivel nacional. Estamos platicando con el economista Marco Antonio Córdoba sobre este pronóstico que dio la OCDE de una desaceleración del crecimiento del 3.3, pasamos al 2.3% en México, pero aprovechando pues ya su experiencia que tienen estos temas de economía, Marco Antonio, ¿qué tan realistas son estos pronósticos de la OCDE? Finalmente pues estamos hablando de una hipótesis, no de una realidad. Tienen su margen de error, ¿sí? Tienen su margen de error porque son pronósticos. Uh-huh. y por lo tanto al ser un pronóstico va a tener un margen de error. Aquí el punto es que más bien la tendencia, Selena, más que ver el 2.3, ¿sí? Tendríamos que ver de que, se esperaba un crecimiento del 4%, ¿sí? Ahora ya varios organismos, porque no nada más es la OCDE, también el Fondo Monetario Internacional, también la encuesta que levanta Banco de México, la que levanta Citibanamex, ya están previendo un menor crecimiento, ¿sí? Entonces, ya son varios organismos públicos y privados los que están previendo que ese 4% ya sea un poco difícil, ¿no? Ya se prevé que sea menos y que el crecimiento, generalmente se manejan bandas, se manejan límites. Aquí el promedio dice 2.3, pero el crecimiento podría estar entre un 2 y un 3%. ¿Sí? En este momento, de acuerdo a las condiciones que están en este momento, Selena. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden cambiar el próximo mes. Así es. Y se puede haber un ajuste o a la baja o a la alza, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Volvemos a ajustar el pronóstico porque las condiciones a nivel mundial cambiaron, ahora son más favorables y del 2.3 podemos pasar al 3%. Pues yo la verdad sí prefiero tener esta perspectiva un poquito más optimista. Ojalá que en realidad sí sea un ascenso y no un descenso. Pero finalmente pues este es un pronóstico y le agradezco muchísimo, Marco Antonio, nos haya orientado sobre este tema. Es con mucho gusto, Selena. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar.